Bienvenidos. Esto es Ocurrencias Filosóficas, un podcast del semillero de investigación Unheimlich, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Libre. Es un podcast destinado a poner en diálogo a la filosofía con otras disciplinas. Quiero simplemente, no dejar pasar la oportunidad un poco de indagar sobre algo que trabajas mucho, y es esta tríada que me parece muy interesante, pero también es muy difícil, de eso que tú dices de los límites entre lo que es el dolor, lo que es el sufrimiento y la enfermedad, y sobre todo la enfermedad de cómo se puede o no pensar dentro de la filosofía. Y lo digo porque actualmente pues hemos pasado una pandemia y la enfermedad hace parte fundamental de nuestra experiencia con el mundo actualmente. Y me preguntaba un poco sobre cómo abordar la enfermedad filosóficamente y a partir de este rasgo que tú nos estás proponiendo, de esta tríada que me parece bien interesante, cómo pensarlo filosóficamente, además porque los filósofos han dejado, y me parece a mí, de pronto estoy hablando muy desde mi ignorancia, pero uno podría pensarlo que son poco los filósofos que han puesto una reflexión sobre la enfermedad y lo han hecho cuando están enfermos, digamos Nietzsche, esa experiencia con la enfermedad, el mismo tú nos comentabas Gadamer cuando vivió su padecimiento con la polio que duró durante toda su vida prácticamente. Recordaba un poco también Derrida un poco al final de su vida cuando escribe un texto que se llama Cómo no temblar. Está justamente pensando en las consecuencias de la quimioterapia. Entonces me pregunta un poco, bueno, ¿qué es la enfermedad? ¿Cómo abordar la enfermedad? Más bien, más que preguntar qué es la enfermedad, es cómo abordar filosóficamente. Y sobre todo esta relación que hoy tenemos con la medicina, ¿no? Que tú dices que si efectivamente el dolor es como una campana, ¿no? Que nos dice algo. ¿Qué pasa cuando nosotros, digamos, por medio de los fármacos, estamos siempre huyendo del dolor, ¿no? Como que no nos quedamos en el dolor, sino por el contrario tenemos que, digamos, defendernos del dolor. Entonces estamos siempre tomando algún medicamento para evitar eso. Entonces ahí viene porque parecería ser que a veces la enfermedad no está atada al dolor, ¿no? La enfermedad es lo más callado, digamos, lo más oculto que está allá. Y a veces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasaría entonces hoy día de nuestra relación con el médico, con los fármacos? ¿Cómo entenderíamos esta tríada que nos propones? No, Julián, mira, es una pregunta que a mí me toca profundamente y además yo creo que nos llevaría a otro programa, pero es por lo maravillosa de la misma pregunta. Yo quisiera retomar aquí las palabras de Esquilo en el Agamenón, palabras que Gadamer retoma en Verdad y Método, ¿no? Y un poco como mal parafraseadas, ustedes me excusan, pero cuando en el Agamenón se dice que el hombre es hecho, es formado, es labrado por el dolor, ¿no? La traducción del griego es bastante complicada allí, pero uno diría, sí, somos labrados por el dolor, el sufrimiento, somos formados por el dolor y el sufrimiento. Y fíjate que cuando tú presentas la pregunta, insisto que es absolutamente preciosa. Yo pienso, por ejemplo, esto cómo tiene que ver con una pedagogía. ¿Sí? Hay un autor español que ha venido insistiendo en que lo que la hermenéutica ha abierto aquí es la posibilidad de empezar una pedagogía del sufrimiento. Y por supuesto que cuando uno dice esto, y más en una época posmodernizada, dominada de cabo a rabo por el fármaco y por, de alguna manera, una sacralización del fármaco, esto suena absolutamente odioso. Fíjate que tu pregunta, además, insisto, es supremamente pertinente en el último texto, sin que yo esté totalmente de acuerdo con lo que voy a decir allí, pero eso no es asunto de reflexión en este momento. Jules Hahn vuelve en su último texto sobre la sociedad paliativa a este problema. ¿Y por qué en las sociedades que él denomina paliativas, que son las nuestras, poco a poco se ha venido queriendo llevar a un adormecimiento, si cabe aquí la expresión, del sufrimiento? ¿Por qué nuestra época se caracteriza por un deseo de esquivarlo de tal manera que poco a poco nos hemos perdido como sujetos de sufrimiento, de dolor, e incluso nos hemos perdido un poco la experiencia misma de enfermar? Y esa pregunta ya no solamente interviene al filósofo, sino que particularmente alude e interpela a cualquiera que haya sentido la enfermedad y que o una enfermedad o una perturbación, y que indudablemente lo primero que hacemos o hemos hecho en algunos casos es recurrir al fármaco. Entonces, quiero retomar rápidamente la idea con la que parte el Agamenón de Esquilo. Somos formados por el dolor, pero hemos dicho que hay un contexto histórico en el que parece, como tú mismo lo indicas, y no es que parezca, es que es cierto, el fármaco ha tomado su lugar. Y es aquí donde Gadamer, en la misma conferencia en la que yo acabo de hablar, que es esta conferencia sobre el dolor, Gadamer termina, o más bien arranca esta conferencia, pero termina esta conferencia pensando también ese problema, que él va a decir lo siguiente: lo que a mí me aterra del uso excesivo del fármaco en nuestra época es que se pierde la posibilidad de ver en el enfermo, de ver en el paciente
paciente un hombre capaz. Aquí más bien utilizando la categoría rickeriana de la fenomenología del hombre capaz. Lo que el fármaco hace de alguna manera es adormecer. Gadamer ni Ricker están satanizando, por favor, que esto sea claro, el uso del fármaco, pero están diciendo que el fármaco no puede tomar el lugar del paciente, del hombre enfermo o la mujer enferma. Todo lo contrario, por más que yo tome fármacos, yo tengo responsabilidad con mi propio proceso de curación. Y en ese sentido, el fármaco no puede tomar el lugar que yo ocupo en ese proceso. No puedo soslayar el hecho de que estoy llamado a responsabilizarme de él. Y parece que nuestra época, aturdida por el fármaco, ¿no? Aturdida, porque cuando se habla de sufrimiento y dolor suena como una cosa espantosa a la cual hay que salirle corriendo, cosa que no haría un griego, ¿no? El griego, por el contrario, como lo digo desde el estilo de Agamenón, desde el Agamenón de Esquilo, reconoce que es formado por el sufrimiento. Por eso Gadamer vuelve sobre el llanto del niño. ¿Por qué llora el niño? Porque hay dolor, ¿no? Un dolor que no solamente se puede entender biológicamente, sino que se puede entender en términos de la angustia, como él lo dice en Vida y Alma, siguiendo a Heidegger. Hay dolor porque hemos salido del vientre de la madre para quedar en inhóspito. El dolor nos forma, pero hoy en día entonces el fármaco, en algunas ocasiones, en una demanda excesiva del paciente que cree que el médico es malo porque no lo formula para que el dolor desaparezca y yo me pueda ir ya sin atender al llamado que mi cuerpo hace. Si me duele es porque mi cuerpo me llama. Pensemos en el paso de una enfermedad aguda a una enfermedad aguda que se cronifica. Me está llamando. Y si mi respuesta es inmediatamente consumir fármacos, exigirle al médico que me dé fármacos, no ese deseo de inmortalidad por parte del paciente del cual alerta Riquet en lo justo 2, pues estamos dejándole al fármaco lo que nos corresponde a nosotros, nuestra responsabilidad. Y Gadamer dice, de acuerdo, yo bajo ninguna circunstancia voy a satanizar el fármaco, ni más faltaba. Mi papá era un químico farmacéutico muy importante y luchó hasta el final de sus días por encontrar un fármaco que lograra luchar contra la diabetes, que fue la enfermedad que acabó con la vida de la mamá de Gadamer. Pero dice, sin lugar a dudas, yo no puedo solamente ceder al dominio del fármaco y yo como que me hago un poco el bobo o miro para otro lado o soslayo el hecho del llamado que me está haciendo la enfermedad y el fármaco toma el lugar. No, y es aquí cuando Gadamer utiliza una expresión alemana muy muy bella y que nosotros traduciríamos al español como vencer. Gadamer dice, cuando hay dolor o sufrimiento, no solamente se pierden capacidades, diría Riquet, sino que a su vez se pueden descubrir nuevas capacidades o potenciar capacidades que estaban en nosotros, pero que nosotros no habíamos reparado en ellas. Riquet dirá, una de las capacidades humanas es aguantar. Una raíz de la expresión sufrimiento es aguantar, soportar. Somos capaces de soportar. Hay que potenciar esa capacidad. Y Gadamer también exhorta lo mismo, soportar, aguantar. Somos capaces de vencer la enfermedad. Por supuesto que esto no lo hacemos solos, William y Lady, y todos los que nos escuchan lo hacemos ayudados por alguien. La curación no es un proceso solipsista, como todos lo sabemos, y parece moneda corriente decirlo y hasta una cosa que pierde sentido, pero es que hoy en día parece que la curación se hiciera en solitario, que se considera que se hace en solitario porque está el fármaco, y el fármaco incluso un poco le quita también, un poco no, le quita la labor al médico, le quita su lugar, y es el acompañamiento, la capacidad frenética del médico, la capacidad, ya vamos a hablar de eso si ustedes quieren, la capacidad cinética del médico en la consulta médica. Entonces Gadamer dice, vale, muy bien el fármaco, pero esto acompañado de una terapia que lleve también al paciente a responsabilizarse y a potenciar esas capacidades. Pero Gadamer no se queda ahí. Gadamer llega a una cosa que cuando uno lo lee se queda perplejo. Gadamer dice, y tendríamos que abrirle lugar en las grandes clínicas a las terapias que no llamamos convencionales, sino las terapias naturales. ¿Por qué no abrirle espacio a esas terapias que en un momento en que hay una enfermedad crónica brutal que coge por los pelos al paciente y repito, lo lleva a los infiernos, pudiésemos echar mano incluso de esas terapias que llamamos poco científicas, poco rigurosas, pero que pueden ayudar al paciente, en donde esas terapias naturales, y ustedes se podrían reír, yo creo que de pronto en casa o donde estén escuchando esto, entonces Gadamer se está volviendo un tego, pues sin vergüenza alguna, Gadamer dice, sí, muy bien el fármaco, pero ¿por qué no echar mano de lo natural? ¿Por qué no echar mano de ciertas plantas, de ciertos atributos de las plantas cuando llega el momento de ayudarnos a paliar una enfermedad? Y claro, vuelve y dice, ¿cuál es la ventaja de estas curas ancestrales, de estas curas naturales? Que convocan incluso a la familia a acompañar al paciente, mientras el fármaco aísla porque en última se convierte en un problema del paciente y de anotar en una agenda qué horas tiene que tomarse el medicamento. Y en el mejor de los casos, una persona encargada en la familia de recordar al paciente que no se tomó la metformina, por ejemplo, que fue una droga que mi mamá tomó durante toda su vida para la diabetes. Las curas naturales convocan ir a la plaza de mercado, conseguir la planta, cocinarla juntos. Y es una experiencia de sacar del aislamiento al paciente, que por supuesto se encuentra aislado porque
pues el dolor aísla, nos saca la experiencia cotidiana. Repito, un dolor de muelas nos pone en los mismísimos infiernos y nos saca de nuestro torrente cotidiano. Pero piensen en una enfermedad como el cáncer, por Dios. Piensen en lo que está ocurriendo con enfermedades hoy en día que sacan a los pacientes de su vida cotidiana y quedan en un profundo aislamiento. El coronavirus aisló, pero ojo, el aislamiento debe estar encerrados en casa. Piensen en lo que está pasando con el anciano encerrado, la vejez. Los viejos no están muriendo solo de coronavirus, están muriendo de aislamiento. Y entonces Gadamer milagrosamente dice, venga, ¿y por qué no echar mano de esto? Cuando podemos tratar la enfermedad también desde allí, sin que la medicina ancestral por ella misma tome también el lugar de la ciencia médica. No, pero pueden trabajar en correlato. ¿Por qué no? ¿Por qué no dar el paso? Y eso significa entonces, en últimas, que en medio de todo este padecimiento, y aquí nuevamente Riquet y Gadamer hablan al unísono, hay posibilidad de decir que somos capaces de aguantar y soportar el dolor y poder vencerlo. Ojo, Gadamer hace una distinción que hoy en día se nos olvida mucho. No es lo mismo estar curado que estar sano. El fármaco nos puede dar una experiencia de estar sanos, porque claro, ya no está el dolor, yo me siento relativamente bien, pero eso no significa estar curado. Piensen en una enfermedad como el cáncer. Hay momentos en que uno se siente sano, pero no estoy curado, ¿no? Él sigue allí. Entonces, en ese sentido, si nosotros no estamos alerta frente a esto, esto lo ha reclamado particularmente Chulhan en este texto de la sociedad paliativa, también ya lo había él mismo dicho en este texto de la sociedad del cansancio. Ahora se reclama el fármaco de manera desmedida y eso tiene por resultado que no nos reconozcamos como sujetos capaces. Ahora bien, William, si tú me lo permites muy rápido, fíjate que esto también tiene una incidencia en la pedagogía. Es una pedagogía en donde el profesor, ojo, ya no puede causar sufrimiento, pero no es que golpea al niño, no es que lo coja a palos. Sócrates causaba dolor a su interlocutor, que lo cojan a uno en evidencia de que, dando por supuesto que sabe que es la virtud, se enrede en su propia comprensión de la virtud y tener que dar su brazo a torcer. Hay una experiencia de dolor, claro, que no es la misma causada por la enfermedad, que no es la misma que cuando me pego con un martillo, todo eso es cierto, pero hay una experiencia de dolor y sufrimiento. ¿Por qué en la escuela parece que ahora los profesores nos convertimos en administradores de fármacos cuando en realidad en una experiencia de pensar que se debería presentar es la experiencia del dolor que nos obliga a pensar? Duele el mundo, duele lo que está pasando a nivel mundial, que no es una cosa baladí, y eso nos lleva a pensar. Cuando no hay dolor, muy difícilmente, ya lo hemos dicho, nos ponemos en alerta, muy difícilmente despertamos frente a aquello que se da como natural. Requerimos de una pedagogía del dolor, que no se convierta en dolorismo, no es el lamento, no es estar lamentándose, no, es una pedagogía que obliga a pensar. Y en ese sentido, Gadamer ya aporta esto en verdad y método, y por supuesto que Riquet va a decir, claro, necesitamos tratar el dolor y el sufrimiento, pero la cosa no se reduce al mero fármaco. Necesitamos que haya narrativa, necesitamos que haya una restauración de capacidades, necesitamos que haya un impulso de capacidades. Y en ese sentido, cuando tú me preguntas, bueno, ¿y cómo se comprende filosóficamente la enfermedad? Yo quiero volver, ya hay una definición, digamos, desde los tratados hipocráticos que Gadamer recoge, pero quisiera volver a reiterar esa definición que me parece tan bonita de Paul Ricoeur, ¿no? La enfermedad es un modo de estar en el mundo, a diferencia de que cuando a uno le dicen que hay algo normal y algo patológico, que son medidas, eso es establecido por una medida, lo normal y lo patológico. Ricoeur dice, claro, pero es que lo normal y lo patológico visto así no deja ver lo que realmente hay allí en juego. Y es que eso que llamamos anormalidad es una forma de estar en el mundo, y lo mismo eso que llamamos normal. Y eso entonces nos lleva a pensar que el problema de esas formas de ser y estar en el mundo tiene que ver más con las capacidades, no con una medición y no con una estigmatización. Allí hay una voz de protesta muy interesante frente a lo que nos está pasando. Yo espero no haber sido muy enredado porque, insisto, es una pregunta absolutamente maravillosa que nos pone también algo fundamental, William, y con esto cierro. Fíjate que hoy en día entonces decimos, la medicina ya en diálogo con la filosofía, porque no crean que la cosa es tan alegre como uno pensaría. Ya desde los tratados hipocráticos hay unas discrepancias entre filosofía y medicina, y el arte de curar, llamémoslo mejor en términos griegos. Allá hay unas discrepancias, coinciden en algunas cosas, pero hay unas discrepancias. Pero hoy en día en ese esfuerzo por poder comprender más esta experiencia de la corporeidad, cada vez abrir más el horizonte y no quedar ciegos, la profesora Margarita Voladeras tiene un texto muy bonito en donde está pensando el problema de la eutanasia y dice una cosa maravillosa. Dice, es que la medicina no solamente está orientada al tratamiento de la enfermedad y a la prevención de la misma, si se puede. La medicina hoy tiene un reto frente a sí, y es poder evitar el sufrimiento innecesario. ¿Cuándo comienza el sufrimiento innecesario? Y ahí el médico entra en diálogo con el filósofo y nos meteríamos en una zona oscura bastante complicada a propósito de lo que ha pasado en estos días sobre la legalización del aborto, en este caso que era
la Corte Suprema y demás, de bueno, ¿y qué pasa con el límite del sufrimiento? ¿Dónde está ese límite? Pero ya a la medicina se le pone una nueva tarea, este sufrimiento innecesario, repito, que puede ser tratado o paliado con el fármaco, pero ojo, y no solamente con el fármaco, interviene aquí el problema de la eutanasia, pero ojo, que no sea el fármaco el que tome el lugar del paciente, que no sea el fármaco el que tome el lugar del médico, sino que aparece aquí una bonita dimensión que es la de la relación médico-paciente. Uno de los temas que a mí más me han apasionado de la relación médico-paciente es como para animarlos un poco a leerlo. Cuando yo me acerqué a este tema, y era una de tus preguntas, sino que yo sé que el tiempo apremia, era bueno, ¿y cómo y desde dónde leer esta relación médico-paciente? Hay muchos lugares, William y Lady, muchos, y las personas que nos escuchan, pero particularmente yo he hecho una apuesta y no es mía, ni yo me la estoy inventando, ni me faltaba, tiene toda una tradición que va de los hipocráticos hasta Platón, Aristóteles, y que sale de Platón, Aristóteles y los hipocráticos a un tipo como a un filósofo de la talla de Gadamer. Y es que la relación médico-paciente podría ser leída en clave de la amistad. Por supuesto, concepto que ha sido gastado, más bien experiencia que se entiende conceptualmente, incluso de manera muy limitada o muy gastada, que cotidianamente utilizamos el concepto de amigo y amistad de maneras que poco a poco han desdibujado lo que esto implica, un poco como lo dice el profesor Emilio Lledó, ¿no? Resbalamos en el lenguaje, vivimos en un lenguaje cristalado y por ese sentido no alcanzamos a captar lo que se nos quiere decir con esto. Y fíjate que yo solamente quisiera cerrar con algo. Sí, se está llamando al paciente a que no se deje dominar, o sea, a que no se permita que el fármaco domine al paciente. Esto también exhorta al médico a que no se deje quitar el lugar, a que no permita esto, pues, por supuesto sometido por toda la burocracia del sistema médico y demás. Esto yo no lo desconozco, empujado en ocasiones por malos pacientes, porque también somos malos pacientes, ni me ha faltado, ¿no? Así como hay buenos pacientes, hay malos pacientes, y eso es otro asunto que pues, se podría discutir. El médico, entendiendo su labor en clave de amistad, tiene que rehabilitar dos virtudes que Aristóteles presenta en sus 3 éticas. Por un lado, la frónesis, que vamos a decir rápidamente, esta razón práctica, ¿no? Este modo de actuar, pensar y ser que nos lleva a deliberar. Gadamer utiliza un concepto griego muy bonito, eubolía, la frónesis, ¿no? Es esa razonabilidad que me permite aconsejarme a mí mismo. El médico debe saber aconsejarse, debe saber deliberar en situación, pero no basta con esto. A propósito de la muerte del profesor Carlos B. Gutiérrez, él solía insistir con que Gadamer había explorado una virtud a la que no se le había puesto mucho cuidado, y es la sínesis, la virtud de la comprensión, que es una modificación de la frónesis porque se entiende, como lo dice el profe Carlos B., se entiende particularmente como un saber aconsejar al otro. El médico se aconseja a sí mismo y aconseja al otro en situación. Y estas 2 virtudes de la amistad, a mi parecer, que poco a poco se desdibujan, se pierden en el horizonte de un mundo histórico tecnologizado y lleno de fármacos hasta donde no más, no permite que esto cuaje de tal manera que el médico pueda volver a ganar su lugar. Y yo quisiera entonces regalarles, yo creo que una de las citas más bonitas, y con esto ya guardo silencio, una de las citas más bellas de Verdad y Método, cuando Gadamer afirma: el que pide consejo igual que el que lo da, se sitúa bajo el presupuesto de que el otro está con él en una relación amistosa. Solo un amigo puede aconsejar a otro, dicho de otro modo, solo un consejo amistoso puede tener sentido para el que aconseja. También aquí se hace claro que el hombre comprensivo no sabe ni juzga desde una situación externa y no afectada, sino desde una pertenencia específica que le une con el otro, de manera que es afectado con él y piensa con él. Ojo, yo no me puedo poner en el lugar del otro. Sí, eso es una metáfora un poco también gastada y que no, pero yo imaginativamente sí puedo ponerme en el lugar del otro. Eso significa comprender. Sínesis. Qué lindo cuando un médico, uno que es cinético y que es fronético, y qué lindo cuando un paciente ve a este médico y quiere ejercer estas virtudes. Por eso, entre médico y paciente, cosa que podríamos hablar cuando ustedes quieran y me den la oportunidad nuevamente, debería pensarse desde una perspectiva, si no la única, en términos de amistad. Muchísimas gracias a Lady y a William y a las personas que vayan a escuchar este programa, y nuevamente me excuso si en algún momento no fui lo suficientemente agudo, pero espero haberlos provocado a continuar por este camino. No, César, gracias a ti. Muchas gracias y muchas gracias por compartirnos estas reflexiones complejas, pero eso no le quita lo bonito del asunto. Pues muchas gracias, César. A ustedes, muchísimas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Agradecemos la participación de César Delgado, quien ha sido entrevistado por Milena Bonilla y William Guerrero, con la presentación de Oscar, con la ambientación musical a cargo de Israel y Pablo Orrego.